El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Esdras, capítulo 1, versículo 8. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebasar, príncipe de Judá. Vamos ahora al 8:34. Mitrídates y Sesbazar son los dos nombres de dos personajes que allí se menciona, además del rey Ciro, Ciro el Grande. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Amén. Dios nos bendiga. Inclinemos nuestro rostro y vamos a pedirle a nuestro Dios Altísimo que Él nos bendiga por la exposición de su palabra. Oremos juntos. Padre Celestial, llegamos hasta ti en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Queremos darte las gracias por tu palabra, bendecirte, Señor. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos prodigas tu santa y bendita palabra, para que nosotros, tu pueblo, vivamos por tus preceptos. Bendícenos, Señor, hoy, mientras la palabra se expone, se explica. Ayúdanos a entender el sentido espiritual de ella. Guíanos con tu Espíritu Santo a todo aquello que es sano, que es verdadero, que es recto y que contribuya a nuestra edificación espiritual y personal. Reprendemos todo espíritu contrario a este designio en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos toda malicia del diablo y declaramos, Señor, que nuestras mentes son iluminadas por tu Espíritu Santo para entender espiritualmente tu palabra. Y el pueblo del Señor dice: amén. Amén. Puede tomar su lugar. Reiteramos entonces el nombre que le hemos dado a esta disertación: el arte bíblico de contar. Esta es la segunda parte. Ya la primera parte la hemos compartido en días anteriores. Voy entonces a hacer un recuento. Vamos a hacer un recuento. Vamos a recordar lo que estuvimos diciendo en esta introducción la vez pasada. Y también nos enfocamos en el primer punto de la misma disertación, para luego entonces hoy tratar de terminar con los otros dos puntos que están allí haciendo parte de esta reflexión. Escuche con atención entonces la parte introductoria. Eso le va a recordar lo que ya hemos expuesto, lo que ya hemos compartido. Contar es una operación matemática necesaria para algunos procesos de nuestra vida cotidiana. Es necesario que todo ser humano aprenda desde que es un niño a saber contar. Cada cultura y cada nación ha diseñado sistemas distintos para contar. Algunos han usado letras, otros han usado números y otros usan distintas cosas para contar. En la Biblia también vemos que hay un sistema para contar. Es necesario que conozcamos la forma en que, según su palabra, Dios quiere que nosotros aprendamos a hacerlo. Número 1, forma de contar en la historia secular. Número 2, forma de contar en el Antiguo Pacto. Y número 3, forma de contar en el Nuevo Pacto. Muy bien, entonces, usted ha escuchado cómo le hemos dado una introducción a esta disertación. Si usted quiere complementar lo que ya hemos dicho con lo que vamos a decir, escuche la primera parte. Está titulada así y está en nuestro canal. ¿Cuál canal, pastor? Bueno, nosotros tenemos un canal de televisión en YouTube.
busque el canal Rema-al-medio TVNet y suscríbase. Suscríbase allí, dele ahí en la campana de alerta de notificaciones. Y cuando nosotros subimos una disertación, ahí están a disposición de usted estos contenidos, ahí están. Entonces, le sugiero que haga eso, ¿sí? Hemos dicho básicamente que Dios quiere que nosotros aprendamos a contar, ¿sí? Pero no a contar como hemos aprendido aquí, sino a contar como Él cuenta, ¿sí? A contar como Él sabe contar. Pues Dios también tiene sus matemáticas. Eso es lo que hemos tratado de compartir, ¿no? Lo que ya expusimos. En nuestro primer argumento, nosotros estamos aquí aseverando que todas las culturas, todas las naciones, todos los pueblos en la historia han diseñado sistemas de conteo, sistemas de contabilidad, todas. Ese fue nuestro primer punto. Antes de enfocarnos en nuestra segunda parte, que tiene que ver cómo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la gente, los pueblos, las naciones, incluyendo al pueblo de Dios, también contaba. Y por último estaremos mirando cómo en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, pues la iglesia primitiva básicamente también aprendió a contar. Los cristianos del primer siglo en adelante también aprendieron a contar. Y a contar, repito, a la manera de Dios, como Dios cuenta. Entonces recordemos nuestro primer punto. ¿Qué fue lo que nosotros compartimos? Forma de contar en la historia secular. Se conoce varias formas de contar en las diferentes culturas antiguas. Los fenicios implementaron un sistema contable rudimentario utilizando un instrumento llamado el ábaco. Los árabes implementaron los números arábigos. Ellos inventaron el álgebra. Los egipcios usaron y diseñaron los números decimales. Los griegos inventaron la geometría. Los hebreos inventaron la gematría basándose en su sistema alfabético. En la actualidad hay un sistema de conteo denominado las matemáticas divinas, que está compuesta de 4 formas distintas y que según sirven para interpretar significados espirituales. ¿Cuáles son esas 4 formas distintas? Sucesión de Fibonacci, proporción áurea, sólido platónicos y flor de la vida. Eso es el primer punto. Muy bien. En el mundo secular se conoce estas 4 formas de contar, ¿sí? Y ahí están los nombres. Esto no es invento de Dios. Estas no son las matemáticas de Dios. Sin embargo, en el mundo secular se le reconocen como las matemáticas divinas, ¿sí? Sucesión de Fibonacci, la proporción áurea, ¿sí? Los sólidos platónicos y la flor de la vida. La flor de la vida. Estos son sistemas, escúchenme, esto no se deriva, ¿no?, de la palabra de Dios. Estos son sistemas que hoy en día se conocen, ¿sí?, para contar, y no solo para contar, sino para interpretar y dar sentido a verdades espirituales. Dar sentido a verdades espirituales, significados a verdades espirituales. Reitero que si usted quiere saber un poquito más de esto, pues investíguela y escuche la disertación, la parte número 1 de esta disertación que está allí publicada en el canal. Hoy nos vamos a enfocar en los argumentos que están planteados aquí, el segundo, el tercer argumento.
El segundo de ellos dice entonces que hay una manera en que en el Antiguo Testamento también el hombre aprendió a contar, incluyendo también al pueblo de Dios. Entonces vamos a explicar este segundo argumento. En el segundo argumento, que dice forma de contar en el antiguo pacto, el pueblo de Dios sabía hacer sus cuentas desde la era de los patriarcas. Vamos a buscar en Génesis 15:5. Desde la era de los patriarcas. ¿A qué era nos estamos refiriendo? A los padres del pueblo de Dios, los patriarcas, los padres del pueblo de Dios. ¿Quién es el padre de la nación hebrea? La nación de Israel. ¿Quién? Abraham. Abraham. Él es el padre. Pero también el pueblo de Israel considera a patriarcas, a sus patriarcas de la descendencia de Abraham. Abraham tuvo a Isaac, nacido por una promesa divina. Isaac también tuvo a Jacob, ¿sí? Como parte de la descendencia de Abraham. Así es que Abraham, Isaac y Jacob son considerados los patriarcas de Israel, los principales, porque ellos también consideran a Moisés como un patriarca y legislador. También consideran a Josué como otro patriarca. También consideran a algunos reyes de Israel, en especial el rey David, ¿sí? Lo consideran un patriarca. Y a algunos profetas también los consideran patriarcas. Fíjense usted cómo la Biblia describe la expresión que lanza el profeta Eliseo cuando ve a su padre espiritual, a su padre ministerial, Elías, ascender al cielo. Ustedes recuerdan que cuando Dios arrebató al profeta Elías en una carroza, ¿sí? En hebreo se dice merkabá, una carroza celestial. El profeta Eliseo mira al cielo y lanza una expresión. Lanza una expresión que es usada también para referirse a un patriarca. ¿Cómo dice? Padre mío y gente de a caballo. Padre mío, Padre mío. Esa expresión es alusiva a un patriarca. Vamos a escuchar el texto porque hubo un gran periodo de la historia en el Antiguo Testamento que correspondió al desarrollo de la vida de los patriarcas, específicamente Abraham, Isaac, Jacob, patriarcas hebreos. ¿Cómo dice el pasaje? Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Amén. Dios llama a Abraham. Ya le había hecho una promesa. Le iba a dar un hijo, le iba a dar descendencia. Y Dios lo llama y le dice: sal de tu tienda, sal de tu tienda de campaña y mira al cielo. Intenta contar las estrellas del universo. Intenta, cuéntalas. Y le dice: así será tu descendencia, como las estrellas de los cielos. ¿Cuántas estrellas hay ahora mismo en el cielo? Mi hermano, son trillones. Trillones de estrellas en el universo. Es evidente que era imposible que Abraham contara. Pero la idea que Abraham debía tener en su corazón era de que Dios le había prometido una descendencia que sería incontable. Y efectivamente,
de los lomos de Abraham, pues vino el pueblo de Israel. Vino el pueblo de Israel. Y no solo el pueblo de Israel. De los lomos de Abraham también vino otra descendencia, otro linaje. Acuérdense que Abraham también tuvo como hijo, no nacido de la promesa, tuvo a Ismael. Acuérdense de eso. Y no solo tuvo a Ismael, sino que el patriarca, una vez que Sara, su esposa, parte a la presencia del Señor, una vez que Sara parte y Abraham queda viudo, Abraham no se quedó solo. Abraham se volvió a casar. Su esposa, su segunda esposa, se llamó Setura. Y no solo la tuvo para que lo acompañara, ¿no?, el resto de los años que vivió. Abraham también tuvo hijos con Setura. Y si la memoria a mí no me falla, creo que fueron 10. O sea, este hombre, cuando Dios lo bendijo bien. Aún siendo él prácticamente purina, ¿sí? Entienda lo que significa purina, no sé. Dile al hermano, ¿tú entiendes lo que significa purina? Siendo estéril, Dios hizo un milagro. Y este hombre no solamente tuvo a Isaac y a Ismael. Con Setura tuvo, creo que son 10. Y los bendijo a ellos también. ¿Cuántos? 6. Bueno, ahí me están corrigiendo aquí. 6. Y los bendijo a todos. Los bendijo por nombre. Ahí están escritos en la palabra de Dios. En el capítulo 25 del libro de Génesis. Ahí está. Los bendijo. Y estos también se multiplicaron. ¿Ve? Ellos eran arameos. Vivieron en el territorio de Aram. En el pasaje que hemos leído aquí dice que Abraham contó, o Dios le dijo que contara. Bueno, Dios no es loco. Dios no es loco. Y si Dios le dice a Abraham que cuente, es porque Abraham sabía contar. ¿Y de dónde aprendió Abraham a contar? De la cultura en donde él nació y se crió hasta cuando Dios lo llamó. ¿De dónde llamó el Señor a Abraham? De Ur de los Caldeos. Dice las escrituras, de una ciudad llamada Ur, en el sur de la Mesopotamia. Ur, tierra caldea. Esa tierra era un imperio realmente, o parte de un imperio. Ur era una de las ciudades principales entre los caldeos. Era parte de un imperio, un antiguo imperio llamado los sumerios. Y los sumerios aportaron a la humanidad un sistema de numeración. Este sistema de numeración fue aprendido, obviamente fue aprendido por Abraham. Abraham entonces sabía contar. Sabía contar porque aprendió a contar. Estoy hablándote de que el imperio de los sumerios es tal vez el primer imperio antiguo de los 7 imperios que mencionan las Sagradas Escrituras. En la historia sagrada de la Biblia nosotros encontramos mención por lo menos de 7 imperios. Los sumerios es el más antiguo. De ahí, de ese imperio, el emperador era un personaje que se rebeló contra Dios. Se estableció en la llanura del Sinar.
Este hombre era una especie de titán, una especie de emperador. Su nombre, Nimrod. Nimrod fundó varias ciudades que constituyeron las ciudades del imperio de los sumerios. Nimrod. Los traductores nuestros dicen que él era un cazador de hombres, un cazador de almas. Lo que eso significa es que él era un opresor de la humanidad en ese momento. Abraham sufrió por cuenta de Nimrod, según la tradición judía. Abraham sufrió. La familia de Abraham también sufrió por parte de Nimrod. En este sistema, entonces, aprendemos, o en este imperio había un sistema de contabilidad, de conteo. Había un sistema numérico. Eso se ha descubierto y se ha ratificado esta realidad en algunos descubrimientos arqueológicos que se hicieron, escrituras que se hicieron en tablas de arcilla, tablas de barro. Escritura, se llama este tipo de escritura cuneiforme. Escritura cuneiforme. Abraham era entendido. Abraham era un hombre culto de su época. Estamos hablando entonces del tiempo de los patriarcas. Luego nosotros vemos que la descendencia de Abraham también sabía contar, sabía contabilizar, sabían llevar cuentas matemáticas. Sigamos escuchando. Desde los días del imperio de los egipcios, esta civilización sabía contar. Moisés aprendió de ellos y le enseñó al pueblo hebreo y a los levitas esta forma de contabilidad. Así es. Hay un texto ahí, creo que No, este no tiene no texto. tenemos texto. Sí, pero sí sabemos que Moisés, recuerden ustedes que Moisés fue prohijado. Fue prohijado por la hija del faraón. Esto lo hizo un príncipe, heredero del trono del faraón. Bueno, bien, Moisés, siendo un príncipe allí en el palacio del faraón, tenía enormes privilegios. Uno de los privilegios que tenía era el de recibir educación, y de la más alta educación en ese momento. A los príncipes herederos del trono del faraón se les enviaba desde niños a una ciudad llamada Heliópolis. Heliópolis. En esta ciudad estaban las mejores escuelas de formación de los egipcios. Y Moisés nos enseña la escritura. Tal vez podemos agregar allí el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 22. Y lo podemos leer. En donde se dice que Moisés era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Había sido educado, había sido instruido. En donde, como príncipe, heredero del trono del faraón, él fue enviado a la ciudad de Heliópolis. En esta ciudad no solamente habían escuelas de formación, centros educativos, habían también centros de adoración del sol, porque los egipcios adoraban al sol. Vamos a leer Hechos 7:22, el testimonio allí de la palabra. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Ahí lo ve, léalo otra vez. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Amén. Entonces, ahí nos está certificando la palabra de Dios que Moisés fue educado allá en Egipto, en las mejores escuelas, en donde solo asistían los príncipes. Los príncipes. La ciudad se llamaba Heliópolis, y allí había un templo de adoración al sol. Moisés fue enseñado entonces como arquitecto. Moisés fue enseñado como ingeniero. Conocía las matemáticas, conocía las letras,
conocía la música, el arte, todo lo concerniente a lo que tenía que conocer un faraón para gobernar a su pueblo. Recuerden ustedes que Moisés rehusó ocupar esa posición, y él pues intentando ayudar a su pueblo de la opresión, del maltrato de los egipcios, él tuvo que escapar, tuvo que huir, porque él asesinó a un egipcio, siendo príncipe, asesinó a un egipcio y fue descubierto. Y cuando él se sintió descubierto, le tocó poner, como se dice, los pies en polvorosa, ¿no? El hombre tuvo que correr más rápido que este atleta jamaiquino, Usain Bolt, récord mundial. Este tuvo que correr más rápido, huyendo de la pena capital a la que con certeza el faraón iba a ejecutar sobre él. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Gloria a Dios. ¿Me están siguiendo? Amén. Estos son hombres de Dios. Mira, Abraham, Moisés, sabían contar, eran educados, tenían conocimientos matemáticos, tenían conocimiento, incluso los egipcios también tenían conocimiento, mucho conocimiento de la astronomía. ¿Sí? Ellos terminaron adorando al sol, como ya escuchó, y a las estrellas. ¿Sí? Ellos son inventores de lo que hoy en día se conoce como el zodiaco. ¿Sí? El zodiaco. ¿Sí? Un sistema de lectura de las constelaciones, y creen también que esto influye sobre la conducta y sobre el futuro de los pueblos, de las naciones, de la gente. Nosotros no creemos eso, ¿sí? Pero hay mucha gente que sí lo cree. Y es increíble que cuando se levantan a primera hora del día, en vez de buscar la palabra de Dios y leerla y alimentarse espiritualmente de la palabra, van en busca de lo que le dice el zodiaco. Los nacidos bajo el signo Leo, hoy te va a ir bien. Es tiempo propicio para que le apuestes a la bolita y ganes una gran fortuna. Increíble, increíble. Yo conozco gente creyente que todavía creen en el zodiaco. Sí, es cierto. Gloria al Señor. Mira al hermano que tienes allá al lado y dile: ¿serás tú, maestro? A su nombre. A su nombre. Continuamos aprendiendo. Dios tiene pesado y contado los días del gobierno de los paganos. Daniel 5, del 24 al 28. Vamos a leer ese pasaje, libro del profeta Daniel. Este pasaje nos enseña que Dios tiene contado y pesado el tiempo en que gobiernan los gentiles, los gobernantes. Los gobernantes de las naciones tienen sus días contados y pesados. Y el día que Dios dice: hasta aquí van a llegar tus días como gobernante, hasta ahí llegan. Y ahí tenemos un ejemplo de un rey babilónico al que Dios pesó, contó y cortó por impío, por pagano. Dios pesó a este hombre. Dios contó sus días de gobierno, y Dios lo cortó. Vamos a ver qué dice el profeta acá. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, cortó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel,
pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Tremendo. Ahí está. El nombre de él era Belsasar, descendiente de Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor, a pesar de ser un opresor del pueblo de Dios, terminó convertido al Señor. Pero sus hijos, su descendencia, no tuvieron nada que ver con el Dios de Israel. Y antes, este descendiente de Nabucodonosor, una noche cogió y organizó una orgía, un banquete, con comelona y bebedora, ¿sí? Y mandó a buscar en los tesoros del imperio todos los vasos, los utensilios, las copas que Nabucodonosor había traído de allá del templo de Jerusalén. Los utensilios sagrados del templo, este tipo los mandó a pedir para emborracharse allí, para tomar, embriagarse, ¿ve?, con los utensilios sagrados del templo del Señor. Eso le costó. La palabra de Dios dice de que una mano se le apareció de la nada. Una mano se le apareció y escribió un mensaje en la pared. Dice la Biblia que este tipo, cuando vio eso, una rodilla le pegaba con la otra. Imagínense usted el terror que este tipo experimentó. Imagino que se puso más blanco que la pared en donde estaba escribiendo esa mano. La mano escribió un mensaje en lengua aramea: Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Sí? Nadie entendía lo que estaba escrito allí. No era que no sabían leer lo que estaba escrito. Ellos lo sabían leer. Lo que estaba pasando era que no entendían. Sabían que era un mensaje que venía, ¿sí?, del mundo espiritual, pero no sabían qué significaba. Mandan a buscar a Daniel. Y Daniel llega y nota lo que ve allí. Ustedes saben que Dios le dio a Daniel la capacidad de interpretar sueños y visiones. Y con esa sabiduría, Daniel viene, lee el mensaje y lo interpreta. Y le dice: mira, Mene, tu reino ha sido contado. Pérez o Tekel, tu reino ha sido pesado. Tu reino ha sido pesado. Pérez o Uparsin, Pérez es una conjugación del verbo Uparsin. ¿Qué significa eso? Tu reino no solamente ha sido contado y pesado, ha sido roto, ha sido cortado y ha sido entregado en manos de los persas. En el contexto del pasaje dice que esa misma noche el imperio cayó. El imperio babilónico cayó en las manos de los medo-persas, en las manos de Ciro el Grande. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Dios tiene contados los días de cada gobernante ahí en su trono. Amén. Debemos entender aquí y aplicar que Dios es el que quita reyes y el que pone reyes. La gente que está gobernando hoy a las naciones no están puestos allí porque ellos lograron ser elegidos por un pueblo. No. Tampoco algunos están allí en el trono, en una sede de gobierno por su propia fuerza. ¿Me entiende? Por su propia fuerza. Están usurpando, ¿sí?, un trono que legítimamente debe ocupar otro. Pero estos gobernantes que no reconocen que es Dios quien los puso allí, tienen sus días contados. Amén. Amén.
Y el día que Dios le dice, hasta aquí llegaste, cabo de vela, se apagó la vela, mi hermano. Y eso no hay poder humano, ni poder militar, ni poder político o económico que te restaure al trono. Porque Dios ha dicho que Él es el que quita y el que pone reyes. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Así que no te preocupes. Yo sé que tú estás orando, al igual que yo, por los gobernantes de estas naciones, y en especial por aquellos que son unos impíos, irreverentes, irrespetuosos contra el Señor, contra la fe cristiana o la fe judeocristiana. Yo sé, hay bastante. Uno de ellos, para una muestra aquí, un botón, nuestro gobernante, el primer magistrado de nuestro país, ¿qué dijo el otro día de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dijo? Que era un promiscuo, sí, que era amante de María Magdalena. Bueno, ustedes saben, tanto la comunidad cristiana colombiana, en cabeza de su presidente de la organización de SEDECOL, Confraternidad Evangélica de Colombia, emitió un comunicado de protesta y de rectificación. Lo mismo hizo la curia católica, el episcopado colombiano, también le exigió respeto y rectificación. Vamos a ver si lo hace. Pero sí te digo una cosa, te lo garantizo, Dios le tiene una respuesta. Dios le tiene una, ¿cómo le digo? ¿Cómo le llamamos a eso? Dios le tiene una retaliación a este personaje y a todos aquellos que hoy están creyendo que están ahí en esa posición. Es por sus méritos, por su capacidad, por su sabiduría, por su inteligencia, reconociendo que el único que es el Rey de Reyes y el Señor de los señores es nuestro Señor Jesucristo. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Mira, mi amado, vas a ver, con tus ojos verás la recompensa que Dios tiene para todos estos gobernantes impíos. Lo vas a ver. Amén. Lo vas a ver, así está escrito. Salmo 91, con tus ojos mirarás y verás la recompensa. ¿De quién? De los impíos. De los impíos. Alabado sea el nombre del Señor. Continuamos aprendiendo. El pueblo de Dios aprendió de los persas un sistema de contabilidad. Esdras 8:34. Vamos a leer ese pasaje, creo que fue uno de los que leímos al principio. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Correcto. Esdras era un escriba poderoso en las escrituras. Esdras, mediante un decreto del rey Ciro el Grande, mediante un decreto, él recibió la autorización de regresar a Jerusalén y construir el templo de Dios, templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Ciro no solo emitió el decreto para autorizar el retorno de él y de todos los que quisieran, Ciro también autorizó que a Esdras se le diera dinero, se le diera especie y todo lo que se necesitaba para ejercer el sacerdocio allá en el nuevo templo que se iba a reconstruir. Ciro ordenó a su tesorero, ¿usted escuchó? Mitrídates, se llamaba tesorero, que todo lo que necesitara Esdras lo sacara del tesoro, del fisco del imperio, y se lo aportara, se lo diera a Esdras. Esdras recibió esto y se fue, se propuso ir a Jerusalén y llegó. Después de un tiempo, fueron varios meses la trayectoria hasta llegar de allá de la capital del imperio de los medos y persas. Tenía varias capitales, no una sola, tenía varias. De donde estaba Esdras allí, de donde recibió el decreto, el documento con el decreto, llegó hasta Jerusalén. Y cuando llegó allá, dice que él, todo lo que le entregaron, vino y lo anotó, lo pesó
y lo entregó. Y no solo eso, sino que lo contabilizó. Dice, por peso y por cuenta. Es decir, definitivamente Esdras no solamente sabía de la Biblia, Esdras sabía de contabilidad y tenía con toda certeza un sistema contable que le permitía llevar las cuentas, anotar las cuentas. Qué ejemplo tan grande para nosotros hoy que no sabemos llevar nuestras cuentas. Yo me he dado cuenta, mi amado hermano, valga la redundancia, ¿no? Yo me he dado cuenta que hay mucha gente que no sabe llevar sus cuentas. Y me estoy refiriendo a gente creyente. Me estoy refiriendo a gente que percibe unos ingresos por su trabajo, por la obra de sus manos. Perciben un ingreso y no saben administrar eso. Principio financiero para usted que no es ni economista, ni administrador de empresas, ni tampoco usted es un contador público, ni nada de estas cosas. Mire, principio financiero, fácil de aprender. No gaste más de lo que usted gana. No gaste más de lo que usted gana. Le doy otro principio. No se endeude. No se endeude. El que se endeuda pasa a ser dominado del que le prestó. Tiene dominio, aquel que le prestó tiene dominio sobre usted. Usted pierde libertad financiera, la pierdes. Principios. Por eso desde el principio de esta disertación estamos diciendo, Dios quiere que tú aprendas a contar. Y no solo eso, sino que aprendas a contar de la misma forma en que Él cuenta. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, Dios es el que da sabiduría, ¿oyó? Para que usted sea un administrador eficiente. Para que usted no ande por allí esclavizado por deudas. O para que usted no ande allí, ¿me entiende? Trabajando una hora más de las 24 horas del día para poder generar, porque las 24 horas del día no te alcanzaron para cubrir los gastos. Entonces, es importante, mi amado hermano, no es tanto el que tú trabajes para generar ingresos. No se trata solo de trabajar incansablemente hasta perder las fuerzas, incluso hasta perder la oportunidad de usted dedicarle un tiempo para cultivar su vida espiritual. No se trata de eso, se trata de que usted aprenda a ser un trabajador, un obrero calificado, porque el mejor remunerado no es el obrero que trabaja, sino el obrero calificado, el que sabe trabajar menos tiempo y generar mayores ingresos. Propóngase la meta de ser un obrero, un trabajador calificado, es decir, experto en lo que usted hace. Una persona experta, el mejor de todos los obreros de lo que usted hace. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Continuamos aprendiendo. Los hijos de Dios debemos llevar la cuenta de nuestros días para añadir sabiduría a ellos. Salmo 90, 12. El verso 12 del Salmo 90. Escuche cómo dice ahí el salmista. Ese que escribió allí, ¿saben quién fue? Moisés. Es el autor del Salmo 90. Lea cómo dice el verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aleluya. Léalo otra vez, pastora. Léalo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría. Mira lo que le dice Moisés al pueblo. Y le dice al Señor: enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Es decir, los días de nuestra vida. Los días de nuestra vida, dice, de tal modo que a los días, a las semanas, a los meses, a los años que yo voy a vivir aquí, Señor, yo pueda añadir a esos años, pueda añadir ¿qué cosa? Sabiduría. O sea, que si una persona ora a Dios pidiéndole esto, terminará al final de sus días siendo un hombre o una mujer sabia, sabio. Pero qué tristeza, mi amado hermano, que los 70, 80 años, porque Moisés también establece allí cuáles son el número de nuestros días, de nuestros años aquí en esta tierra. Verso 10, léalo, para que usted sepa. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y volamos. 70, 80 años aquí pasan volando, mi amado hermano. Pasan volando. 70, 80 años. Y en el verso 12 dice, enséñanos. Quiere decir que si nosotros oramos y le pedimos sabiduría a los años de vida que vamos a estar aquí, 70, 80, 90, 100, qué sé yo. Si nosotros le pedimos al Señor esto, quiere decir que al final de nuestros días nosotros vamos a ser gente sabia. Amén. ¿Me entiendes? Vamos a ser gente sabia. Pero yo con tristeza veo que eso en la práctica no se da. No se da. Es decir, los años cronológicos no corresponden con la sabiduría que tiene esa persona. Yo he conocido, perdónenme los que están ya en la tercera edad, perdónenme lo que les voy a decir, pero yo he conocido muchos, ¿cómo le llamamos a estos? Octogenarios, ¿no? A estos octogenarios, yo los he conocido y he visto que en ellos no hay sabiduría. Lo que hay es amargura. Lo que hay es ira. Lo que hay es rencor, odio, desprecio por la vida. Yo los he visto, los conozco. Gente de 80, 90 años y gente que debería ser gente sabia, a la que uno le pueda consultar, al que uno le pueda preguntar algo que nos oriente, que nos ayude en el camino de nuestra vida. Y no hallamos eso. Lo que hallamos es lo que estoy diciendo: amargura, tristeza, insensatez, necedad. La pregunta es: ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillo. No aprendieron a contar sus días y añadir a sus días la sabiduría que viene del Señor. Porque el vocablo que se usa allí no se trata de sabiduría terrenal. Es la sabiduría Jokmah, la que viene de Dios. La que Santiago dice, Santiago, el hermano del Señor, dice en su carta, que si te hace falta, debes pedirla a Dios, porque Él la concede en abundancia y sin reproche. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Gloria a Dios. ¿Te falta sabiduría? Pídasela al Señor. Amén. Ahora, sabiduría no es conocimiento. Sabiduría es la facultad, la capacidad de poder resolver situaciones conflictivas, situaciones problemáticas en la vida con lo que tú sabes. Lo poco, lo mucho que tú sabes. Eso te debe servir para tomar decisiones sabias. Pero si tú ni siquiera conoces las escrituras, si tú ni las lees, si tú ni te nutres de la palabra de Dios, ¿qué conocimiento vas a tener de Dios, de sus promesas, de su carácter? ¿Qué conocimiento vas a tener? Ninguno. Ahora,
Y si no tienes conocimiento y se te presenta un problema, un conflicto, una situación difícil, una crisis en tu vida, y necesitas resolver eso, ¿con qué sabiduría la vas a resolver si no tienes conocimiento del Señor? No tienes conocimiento de su palabra. ¿Con qué? Por eso es vigente lo que está diciendo el salmista aquí. Enséñanos a contar nuestros días. Cada vez que tú celebres un año de vida, un nuevo año, celebra, pero pídele al Señor: Señor, ayúdame, dame más sabiduría para que cuando yo tenga 80, 90, 100 años, los años que sea, los años a los que llegue, yo sea una fuente de tu sabiduría para poder enseñarle a los jóvenes, enseñarle a la gente que no te conoce, para que te conozcan. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Continuamos aprendiendo. Durante el periodo del Segundo Templo, periodo post-exílico, el magisterio del pueblo del Señor perfeccionó un método no solo de conteo, sino también de interpretación, llamado la gematría. Amén. El periodo del Segundo Templo es el que los tratadistas cristianos llaman el periodo del silencio de Dios. El periodo del silencio. Dios habló a su pueblo hasta lo que dio a conocer el profeta Malaquías. Estamos hablando de aproximadamente unos 400 años antes de que apareciera Juan el Bautista, profeta de Dios, anunciándole a Israel la venida del Mesías. Fueron unos 400 años. En esos 400 años, los maestros del pueblo de Dios perfeccionaron un sistema de conteo que lo basaron en su sistema alfabético. El alfabeto hebreo o alefato hebreo es alfanumérico. ¿Por qué? Porque en estos días, los días de Esdras y hasta el año 90 de nuestra era, el pueblo de Israel aprendió un sistema que fue perfeccionado por los maestros de la palabra de Dios. Ese sistema se llamó o se llama gematría, no geometría, gematría. Y es un sistema que ellos implementaron, sí, usando su propio alfabeto de 22 caracteres, de manera que ellos no usan el sistema arábigo de numeración. Ellos usaron fue su propio sistema, diseñado por ellos mismos. Cuando usted lee el Salmo 119, salmo que a propósito fue escrito precisamente por Esdras, usted ve allí 22 párrafos con un título arriba. Ese título arriba, esos párrafos de 8 versículos, son alusivos, son un acróstico hecho con base en la palabra de Dios. Entonces el primer párrafo, del verso 1 al 8, usted ve que tiene un título y dice Alep. El segundo párrafo va del 9 y 8 versículos más, dice como título Bet. Bueno, esos títulos que usted ve arriba son los nombres de las letras, pero a su vez, escúchenme, cada una de esas 22 letras que son consonantes, el idioma hebreo original, el arcaico, no tiene vocales. No las tiene. Es decir, no existe un grafo para las vocales. Solamente existen 22 grafos para las consonantes. Cada una de esas letras consonantes, ellos le atribuyeron un valor numérico. Entonces, de la letra Alep hasta la letra Yod, el conteo va de 1 a 10. Así, Alep 1, Bet 2, Gimel 3,
Dalet 4, Hei 5, Bab 6, Zain 7, Het 8, Tet 9, Yod 10. ¿Qué surge de allí? Surge de allí algo interesante. Cada palabra entonces tiene un valor numérico. Cada palabra tiene un valor numérico. Ahora, de la 10 en adelante ya no se contabiliza por unidades, sino por decenas. La letra que sigue, de la letra Jaf hasta la letra Kof, van de 10 en 10. Kaf 20, Lamed 30, Men 40, Num 50, Samek 60, Ayin 70, Pei 80, Zadi o Zade 90 y Kof 100. Y de la letra 100, que vendría siendo la Kof, hasta la última, es la letra 22, la número 22, sigue Kof. Después de la Kof sigue Resh, Shin y Taf. Resh vale 200, Shin 300 y Tau o Taf 400. Ese es el sistema de numeración que ellos usan. Ahora, no solamente lo usaron para contabilizar, para contar, también, como cada palabra entonces tiene un peso específico, tiene un peso numérico, ellos se dieron cuenta de que pueden encontrar significados profundos, esenciales, en cada palabra y en cada letra. Entonces, cuando un número, o mejor, cuando una palabra tiene el mismo valor que otra, ellos establecen allí una conexión espiritual. Y no solo una conexión espiritual, sino un sentido, un significado espiritual semejante. Voy a ponerles un ejemplo. La palabra que corresponde al nombre personal de Dios, nombre personal de Dios, se escribe con 4 letras hebreas: Yud, Hei, Bab, Hei. Yud, Hei, Bab, Hei. Ese es el nombre personal de nuestro Dios. Ahora, le hacemos el cálculo numérico y eso nos resulta en 26. Yud vale 10, Hei vale 5, Bab vale 6 y la Hei 5 nuevamente. Tú sumas el valor de cada carácter, eso te da 26. Lo llevamos a un dígito, 2 más 6, eso nos da 8. No se olvide, el nombre personal de Dios suma esencialmente 8. No se olvide. Ahora, vamos al nombre hebreo de nuestro Salvador, de nuestro Señor. El nombre hebreo de nuestro Señor, de nuestro Maestro Jesús de Nazaret, es Yeshua. 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 Dígalo conmigo. Yeshua. Yeshua. ¿Cómo se escribe? Yud, Shin, Bab y Ayin. Te la repito. Yud, Shin, Bab y Ayin. Yud. Miremos cuánto cuesta o cuánto pesa esta palabra. Yeshua, el nombre de nuestro Salvador. Yud vale 10, Shin vale 300. Vamos sumando. 310. Sigue la Bab, 6. ¿Cuánto nos da? 316. Y la última, Ayin, vale 70. ¿Cuánto da esto? 386. Sumamos entre sí esta cantidad. 3 más 8, 11 y 6, 17. ¿Me van siguiendo los hermanos o a ustedes ya se les olvidó contar? Amén, amén. Eso da 17, ¿verdad? Y lo reducimos 8. a un dígito. ¿Cuánto nos da? 8. Yeshua, el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor, suma 8. Exactamente lo mismo que suma el vocablo Yud Kei Bab Hei.
que se tradujo como Jehová, Yahvé, Yahweh o Jehová, tiene exactamente el mismo valor. ¿Cuál es la conexión que nosotros inmediatamente debemos hacer? Sencilla. Jesucristo es Dios. ¿Te das cuenta tú del valor de esta forma de interpretar las escrituras a través del valor numérico que tienen las palabras? Ahora, increíble, sorprendente. Resulta que el idioma griego en que se escribe el Nuevo Pacto también tiene valores numéricos las letras. El alfabeto griego es alfanumérico también. Y podemos hacer también las mismas interpretaciones, los mismos estudios podemos hacer tanto con el hebreo como con el griego. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.